Hola, mi nombre es Daniela Goretti, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa y estamos en la materia de clínica quirúrgica y el tema que veremos el día de hoy va a ser traqueostomía. Vamos a empezar por diferenciar lo que es la traqueotomía de lo que es la traqueostomía. Y bueno, para empezar, la traqueotomía va a ser esta incisión quirúrgica que va a ser temporal, que se va a realizar en la tráquea y va a implicar hacer una incisión en esta misma para así crear una abertura para que se permita el paso del aire. Y se va a utilizar principalmente en situaciones de emergencia o cuando se necesite un acceso rápido a las vías respiratorias superiores, pero aquí la apertura suele cerrarse una vez que el problema se va a resolver. Y aquí no necesariamente va a implicar la colocación de una cánula de traqueostomía permanente. Y en el caso, ahora bien, de la traqueostomía, va a ser esta abertura quirúrgica de una ventana o boca que va a ser permanente en la tráquea. Y aquí se va a colocar permanentemente la cánula de la traqueostomía en el estómago para así facilitar la respiración. Bueno, por lo general va a ser realizada por un otorrinolaringólogo como una cirugía electiva o semielectiva y no va a constituir de un procedimiento de urgencia. La mayor parte de las traqueostomías se van a realizar en pacientes afectados por una alteración de las vías respiratorias inferiores para ya sea eliminar secreciones de las vías respiratorias o suministrar oxígeno a los pulmones de forma más fácil y segura en los pacientes que vayan a requerir una ventilación mecánica prolongada y facilitar el destete de la ventilación mecánica. Vamos a seguir con lo que viene siendo la anatomía de la tráquea. Esta va a estar compuesta por dos porciones, la cual va a ser la cartilaginosa y la membranosa. Y bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el cartílago cricoides, el cual va a ser el primer anillo cartilaginoso que va a estar completo de la vía aérea. Y este cartílago va a consistir de un arco anterior y una placa posterior de base ancha. Esta placa posterior va a estar articulando con lo que viene siendo los cartílagos aritenoides, los cuales van a dar origen a las cuerdas vocales y estas luego se van a adherir a lo que viene siendo el cartílago tiroides. En cuanto al espacio subglótico, que va a ser la parte más estrecha de la tráquea y el cual va a tener un diámetro interno de casi 2 centímetros, va a comenzar en la superficie inferior de las cuerdas vocales y se va a extender hasta el primer anillo traqueal. El resto de la tráquea va a tener un largo de entre 10 a 13 centímetros y va a constar de entre 18 a 22 anillos y van a tener un diámetro interno de 2.3 centímetros. Si se realiza una broncoscopía, los anillos traqueales van a ser visibles como estructuras cartilaginosas y alinas que van a tener forma de C y van a proporcionar rigidez en las paredes traqueales anterior y lateral. Los extremos abiertos de los anillos en forma de C van a estar conectados por el músculo liso traqueal y van a estar encerrados en una banda densa de tejido conectivo llamado pericóndilo. Además, el primer anillo traqueal va a estar unido de manera directa al cartílago cricoides y como dato va a haber alrededor de 2 anillos por cada centímetro de longitud traqueal. Ahora bien, en el caso de la irrigación va a ser proporcionada por las arterias tiroides inferior, la subclavia, la intercostal suprema, la torácica interna, la innominada y las arterias bronquiales superior y media. Y estas van a entrar en la vía aérea, que van a estar cerca de la unión de las porciones membranosas y cartilaginosas. Y bueno, cada rama arterial va a suministrar un segmento de 1 a 2 centímetros, lo que va a limitar la movilización circunferencial a esta misma distancia. Y los vasos van a estar interconectados a lo largo de la superficie lateral de la tráquea por una anastomosis vascular longitudinal que va a alimentar los vasos segmentarios transversales de los tejidos blandos entre los cartílagos. Una vez visto lo que viene siendo la anatomía, ahora vamos a pasar a los componentes de una cánula de traqueostomía, los cuales va a existir diferentes tipos que pueden ser de plástico, de silicona, de nylon o de metal. Además que pueden variar de diámetro, de longitud total o de longitud de antes y después de la curva y además no todas van a tener un manguito. También van a existir dos tipos de cánulas, las no fenestradas y las fenestradas. En el caso de las fenestradas van a ser un tubo de traqueostomía que van a tener orificios o fenestraciones que nos van a permitir el paso del aire hacia las cuerdas bucales, permitiendo así que el paciente pueda hablar.
En el caso de la cánula no fenestrada, estas no van a tener estos orificios, por lo tanto el aire no va a pasar hacia las cuerdas vocales, por lo tanto el paciente no va a poder hablar y pues se van a usar más que nada cuando el paciente no sea tan necesario que éste hable. Vamos a empezar con el fiador, el cual también va a ser llamado mandril, y este va a ser una guía rígida que se va a utilizar para facilitar la inserción de la cánula. Vamos a seguir con la válvula de inflado, que pues va a ser una parte externa que nos va a permitir inflar o desinflar el balón de neumotaponamiento y va a asegurar así el sello de la tráquea. Después vamos a tener el balón de neumotaponamiento, el cual va a ser un globo en la parte inferior de la cánula que se va a inflar para así sellar la tráquea y prevenir la fuga de aire o la aspiración de líquidos. Luego vamos a tener una conexión de aspiración subglótica, que va a ser un puerto que nos va a permitir aspirar secreciones acumuladas encima del balón de neumotaponamiento, evitando así que se crean infecciones. Luego vamos a tener una camisa interna no fenestrada, la cual va a ser un tubo removible dentro de la cánula principal que no va a tener orificios, pero va a facilitar la limpieza y el mantenimiento de la traqueostomía. O podemos tener también la camisa interna fenestrada, la cual va a ser igual a la camisa interna no fenestrada, pero esta va a tener estos orificios que nos van a permitir el paso del aire para que el paciente pueda hablar. Y por último vamos a tener el tapón fonador u obturador, el cual se va a colocar en la cánula fenestrada para así poder dirigir el aire hacia las cuerdas vocales. Y en cuanto al tamaño de la sonda, pues se va a definir por su diámetro interno, que en los adultos va a variar entre 5 a 10 milímetros, mientras que en los pediátricos va a ser entre 2.5 a 6.5 milímetros. Y bueno, casi todos los tubos de traqueostomía, tanto para niños como para adultos, van a tener una conexión respiratoria estándar de alrededor de 15 milímetros, que van a poder utilizarse con un tubo de respirador y un dispositivo de bolsa de válvula. Ahora vamos a ver las indicaciones y las contraindicaciones para poder poner una traqueostomía. Que bueno, en el caso de las indicaciones, los factores que nos van a indicar la necesidad de una traqueostomía en pacientes críticos van a ser que haya una insuficiencia respiratoria aguda y progresiva, que pues puede ser causada por una obstrucción de las vías respiratorias superiores, como un tumor o cuerpos extraños, o que haya una parálisis de cuerdas vocales. También puede ser por un destete prolongado de la ventilación asistida, que esto más que nada se va a dar en pacientes que precisan ayuda ventilatoria o una ventilación mecánica completa. También puede ser por afecciones neuromusculares agudas o crónicas que pues van a paralizar o debilitar los músculos torácicos y el diafragma, o que haya una escasa reserva cardiorrespiratoria o una disfunción vulvar o una lesión cerebral. También puede ser necesaria en pacientes con enfermedades pulmonares graves que van a precisar de asistencia respiratoria prolongada, como el caso de una displasia broncopulmonar o una enfermedad pulmonar crónica que pueda ser para reducir el espacio muerto anatómico, o en el caso de la apnea del sueño grave, que no esté tratable con dispositivos de presión positiva en la vía aérea u otra cirugía menos invasiva, o en lesiones de la pared torácica. También pueden verse afectadas indirectamente por otras afecciones como la anafilaxia, que va a ser esta aspiración relacionada con las alteraciones motoras o sensoriales faringolaringeas, o que haya fracturas de vértebras cervicales o con lesión medular, o que haya un coma prolongado, o trastornos de control central respiratorio como la hipoventilación central congénita o la apnea central. Y en cuanto a las contraindicaciones, pues no van a existir contraindicaciones absolutas, pero deben tenerse en cuenta algunas condiciones clínicas, como en el caso de la hipoxemia grave, cuya necesidad de fracción de oxígeno inspirado va a ser superior al 60% y haya una presión positiva de esfuerzo expiratorio de más de 12 centímetros de agua. También pues, puede ser una diatesis hemorrágica no corregible, por ejemplo, un cociente internacional normalizado a mayor de 2 puntos, o que haya una existencia de menos de 50,000 millones de plaquetas por litro. Y por último, que haya una inestabilidad hemodinámica que requiera un soporte depresor.
Y bueno, van a existir diferentes tipos de técnicas con las cuales podemos realizar la traqueostomía, pero antes de mencionarlas tenemos que establecer algunos elementos clave sobre la traqueostomía, como evidenciar la fecha y el motivo de la realización de esta misma, o cuál va a ser el tipo de sonda que se va a utilizar y si el paciente se puede intubar vía oral en caso de que sea necesario. La primera técnica que vamos a abordar va a ser la técnica quirúrgica, la cual va a haber ciertas indicaciones específicas en caso de que no se pueda realizar la técnica percutánea, pues vamos a tener como opción segunda la técnica quirúrgica. Y en el caso especial para el abordaje quirúrgico va a ser que tenga un cuello corto con incapacidad para palmar e identificar la tráquea, o que haya una incapacidad para extender el cuello, esto debido a un traumatismo o alguna inestabilidad o fusión cervical, o que tenga antecedentes de alguna artritis reumatoide. También los pacientes requieran un manejo urgente de las vías respiratorias o que estos pacientes sean menores de 15 años. También que haya afecciones en la arteria innominada o mamaria interna de alto rango, o que el paciente tenga alguna presencia de cicatrización o un hematoma en el cuello, que tenga presencia de tiromegalia o un tumor extenso grande o una traqueomalacia grande o alguna destrucción en la parte del cartílago. Y bueno, ya ahora sí, para empezar con el abordaje de la técnica quirúrgica, vamos a empezar con la posición, la cual el paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión y con la presencia de almohadillas debajo de los hombros, como se ve en la imagen. Después de aquí se va a proceder a un lavado mecánico con agua y jabón y aplicación de antisépticos. Y después se van a colocar ya los campos estériles. Y por palpación se localiza el espacio cricotiroideo y la tráquea se va a fijar con los dedos pulgar e índice y el anestésico se va a infiltrar en la membrana cricotiroidea. Ahora bien, como dato, la traqueostomía se va a realizar a nivel del segundo cartílago traqueal o un poquito más abajo, y en cuanto a la traqueotomía, se va a efectuar desde el primer cartílago. Una vez realizados estos pasos, vamos a aclarar que va a haber dos tipos de incisiones de la piel, que va a ser la transversal y la vertical. La primera se va a realizar aproximadamente a 2 centímetros por encima de la horquilla esternal, con una longitud de unos 4 centímetros en el adulto. Y en el caso de la incisión vertical media, la piel se va a incidir desde el primer cartílago hasta los 3 siguientes. Y esa incisión solo se va a emplear en casos de extrema urgencia. Una vez incindida la piel, se va a continuar con el corte del tejido adiposo y del músculo cutáneo del cuello. Se van a separar los bordes de la herida y se va a proceder a la hemostasia por ligadura. Después se va a palpar la tráquea para identificar el cartílago cricoides y el istmo de la tiroides, y si se considera necesario se va a disecar el borde inferior de la tiroides. Los anillos traqueales se van a fijar con los dedos índice y pulgar y se va a ejecutar el corte transversal o vertical de los mismos. Esto en caso de qué tipo de urgencia sea. Esto con un bisturí mango 3 y una hoja número 11. Se van a separar los bordes de los anillos traqueales con las pinzas de Alice, un separador Laborde o un separador Schönborn. Se va a introducir la cánula de la traqueostomía y se va a retirar de inmediato el mandril y se va a volver a aspirar a través de la luz de la cánula. Ya una vez visto la técnica quirúrgica, ahora vamos a seguir con la técnica percutánea. Y bueno, en las técnicas percutáneas vamos a utilizar un kit de traqueostomía percutánea, los cuales van a ser kits ya preparados que van a contener un paño estéril, una jeringa, anestesia local con lidocaína al 1%, una aguja introductora, una guía, dilatadores traqueales y un trocar de carga traqueal. Ahora bien, es necesario contar con un plan de respaldo de la vía aérea en caso de que se produzca una pérdida en esta misma mientras que se realice el procedimiento. Que bueno, esto va a incluir disponer de una unidad de respiración manual artificial que va a estar conectada con una bolsa de puerto de oxígeno, un dispositivo de succión y un carro de vía aérea con un tubo endotraqueal. La primera técnica que vamos a describir va a ser la técnica de Ciaglia. Una vez el paciente en decúbito supino y con todos los campos estériles en su lugar,
Vamos a pedirle a un ayudante que se sitúe en la cabecera del paciente y que introduzca un fibroendoscopio por el tubo de intubación. Este fibroendoscopio va a avanzar hasta la subglotis bajo un control visual y se va a utilizar la luz del fibroendoscopio para así transluminar y determinar el nivel de la punción entre los anillos traqueales segundo y tercero. El cirujano aquí puede ejercer una presión en la zona de la futura punción para identificarla mejor y se va a insertar un catéter de 16 gramos conectados a una jeringa aspirado con la mano y vamos a comprobar mediante la fibroendoscopía que la aguja esté en la tráquea y que no ha dañado ninguna pared posterior. Se va a retirar después la aguja, se va a dejar el catéter y luego se va a introducir una guía metálica que debe orientarse hacia la carina. Después se va a retirar el catéter dejando la guía en su lugar y se van a realizar contraincisiones cutáneas horizontales de aproximadamente 0.5 a 1 centímetro a ambos lados del sitio de punción y se va a pasar el dilatador introductor sobre la guía para así agrandar el orificio traqueal. Después vamos a retirar este dilatador manteniendo la guía en posición. Ya casi por terminar se va a introducir el conjunto de catéter dilatador cónico a lo largo de la guía dilatando al máximo el orificio y se va a retirar al conjunto dilatador manteniendo la guía. Después vamos a introducir rápidamente la cánula a través del orificio descendiendo por la guía con ayuda de un mandril y se va a retirar el hilo guía y el mandril. Y vamos a confirmar la posición correcta de la cánula mediante la fibroendoscopía. Por último, se va a inflar el balón y se va a ventilar al paciente a través de la cánula y se va a realizar una última fibroendoscopía para así asegurarse que la posición es correcta y no es selectiva. La segunda técnica que vamos a ver va a ser la técnica de Griggs, en donde vamos a colocar al paciente en la misma posición que en las otras técnicas, que va a ser en decúbito supino, y vamos a realizar una punción traqueal al mismo nivel utilizando un catéter. Se va a retirar la aguja del catéter una vez que éste esté en la posición correcta y se va a introducir una guía a través del catéter hacia la tráquea. Vamos a pasar un dilatador sobre el hilo guía dentro de la tráquea y luego se va a retirar el dilatador. Para completar la dilatación se va a utilizar una pinza tipo Kelly que se va a sujetar al hilo guía. Vamos a abrir la pinza con ambas manos para así realizar la dilatación del orificio traqueal y se va a introducir rápidamente la cánula pasando su mandril a través del hilo guía. Por último, la dilatación se va a realizar ejerciendo fuerza de forma horizontal, lo que va a disminuir el riesgo de complicaciones ya que no se va a ejercer presión hacia la pared posterior de la tráquea. Y este procedimiento va a reducir el riesgo de complicaciones debido a la orientación de la fuerza durante la dilatación. La última técnica que vamos a mencionar va a ser la técnica de dilatación con tornillo o Perco Twist. Aquí también se va a colocar al paciente en la posición adecuada y se va a realizar una punción traqueal en el sitio correspondiente. Después se va a introducir un dilatador en forma de tornillo de gran diámetro que va a estar perpendicular al eje de la tráquea. Y se va a realizar una dilatación mediante movimientos de rotación cuidadosos en el sentido de las agujas del reloj. Aquí tenemos que evitar que haya una compresión del arco anterior de los anillos traqueales durante este procedimiento. Y la ventaja principal de este método va a ser que va a reducir la presión sobre los anillos traqueales, lo que va a disminuir así el riesgo de un daño estructural. Ahora bien, va a haber ciertas ventajas que va a tener la técnica percutánea sobre la técnica quirúrgica. Algunas de estas ventajas es que va a haber un menor riesgo de infección de la herida, ya que esta técnica va a minimizar el traumatismo local en los tejidos porque se va a utilizar un enfoque menos invasivo. Esto puede reducir el riesgo de infección, ya que el daño del tejido va a ser menor en comparación con el procedimiento quirúrgico, donde en este caso se va a realizar una incisión un poquito más grande. También va a haber un mejor ajuste de la cánula, ya que se va a ajustar mejor a los tejidos circundantes debido a la dilatación gradual y controlada del tejido. Esto nos va a ayudar a reducir el movimiento y la irritación en el área alrededor de la cánula, mejorando así una estabilidad y disminuyendo las complicaciones locales. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, no va a haber tantas diferencias respecto una a la otra, por lo que las complicaciones más comunes sí van a estar presentes en ambas técnicas. Otra ventaja que va a tener la técnica percutánea es que va a haber un menor traumatismo tisular,
Por lo mismo que ya había mencionado, va a implicar un menor daño en los tejidos alrededor de la tráquea, lo que nos va a facilitar una técnica de recuperación más rápida y con menor cicatrización. Ahora vamos a mencionar algunas complicaciones que puede haber dentro de la traqueostomía, las cuales se van a agrupar según el tiempo transcurrido desde que se realizó la traqueostomía y la técnica. Ahora bien, como dato, en varios estudios realizados se comprobó el índice de complicaciones de la técnica percutánea sobre la técnica abierta o la técnica quirúrgica, en donde en la técnica percutánea había un 10% de complicaciones, mientras que en la traqueostomía quirúrgica o abierta se presentaba en el 8.7% de los pacientes. Vamos a empezar a hablar ahora acerca de las complicaciones tempranas, las cuales van a ser estas complicaciones que se van a presentar dentro de los primeros 7 días después de poner la traqueostomía. Vamos a comenzar con la hemorragia, que se puede presentar desde una hemorragia leve, la cual la podemos controlar con un taponamiento, pero también va a existir la posibilidad de hemorragias ya un poco más grandes o un poco más graves, cuales ya van a requerir de una reintervención. También va a haber una posibilidad de una infección de herida, que aquí vamos a requerir ya de antibióticos locales, y en el caso de que ya sea una infección ya necrosante, pues se va a necesitar una conversión a una intubación orotraqueal, además del desbridamiento de los tejidos necróticos y antibióticos sistémicos. También puede haber presencia de un enfisema subcutáneo o de neumotórax, que pues estas pueden deberse debido a la ventilación con presión positiva. Y puede producirse también al toser contra una herida fuertemente suturada o taponada. Pero estas las podemos prevenir retirando la sutura y el taponamiento alrededor de la sonda, y ya se resolverá en unos cuantos días. También puede haber la posibilidad de que haya una obstrucción, esto debido a mucosidades, secreciones, coágulos sanguíneos o una angulación de la cánula contra la pared traqueal. Y si no se llegase a conseguir restablecer la ventilación adecuada mediante la aspiración a través de la cánula, va a ser necesario sustituir inmediatamente la cánula interna o toda la cánula. Además, puede haber la posibilidad de que haya un desplazamiento precoz del tubo o un falso paso. Y en cuanto a las complicaciones tardías, van a ser aquellas que se van a presentar después de los primeros 7 días, la cual puede haber presencia de disfagia, que esta se va a deber a una disminución de la elevación y sensibilidad laringea, además de una compresión esofágica debido al manguito del tubo. También puede haber una estenosis traqueal, la cual se va a producir en aproximadamente 1 al 2% de los casos y suele ser consecuencia de una isquemia traqueal causada por una angulación forzada del tubo o por una hiperinsuflación del manguito. Aquí va a recomendarse vigilar la presión del manguito, que sea inferior a 20 milímetros de mercurio. También puede haber una traqueomalacia, la cual puede desarrollarse por isquemia y necrosis del cartílago traqueal, y las causas van a ser las mismas que la estenosis. También puede haber la posibilidad de una fístula de la arteria traqueoinominada, en donde el tubo puede penetrar en esta arteria si la traqueostomía es demasiado baja o la arteria inominada va a estar muy elevada. Esta complicación va a ser muy grave y potencialmente mortal y suele producirse entre los 7 a 14 días después de la traqueostomía. Y aquí puede producirse una hemorragia centinela y debe investigarse cuidadosamente. También va a haber una fístula traqueoesofágica, la cual se va a deber a la presión y la erosión contra la pared traqueal posterior por el manguito de la traqueostomía o del tubo angulado. Y esta afección puede provocar complicaciones como la neumonía por ingestión, que si no se llegase a tratar correctamente puede provocar complicaciones como fibrosis pulmonar. Puede que haya un estoma persistente cuando el tubo se ha dejado en una posición durante mucho tiempo. En este caso se puede proponer un cierre ya quirúrgico. Y por último vamos a tener la presencia o la formación de granulomas. Y ya casi para concluir, vamos a mencionar algunos cuidados que debe haber una vez ya puesta la traqueostomía, las cuales va a ser cambiar el apósito diariamente con una previa limpieza y un secado en la piel adyacente, además de mantener permeable la cánula mediante la aspiración endotraqueal y que haya una humectación constante del área, ya sea con una gasa estéril mojada o por un borboteador en el ventilador mecánico.
Y por último, un cambio de la endocánula cada 4 a 6 horas con la técnica aséptica. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de un manejo de la ventilación en el caso de los pacientes que tengan la traqueostomía. Aquí, si el paciente llegase a necesitar una ventilación mecánica, la sonda de la traqueostomía sin manguito va a originar una gran fuga de aire. Y si es imposible ventilar de manera eficaz al enfermo con una sonda sin manguito, habrá que sustituirla por otra con manguito. Y si no llegamos a contar con una sonda de traqueostomía, puede introducirse una sonda endotraqueal en el estómago para así conservar la seguridad de la ventilación. Y ya si es imposible colocar la sonda en el estómago, puede intubarse por vía orotraqueal al paciente para así asegurar la ventilación, salvo a que se haya practicado una laringectomía. Y bueno, ya para concluir esta clase vamos a hablar acerca de la asociación entre la colocación precoz y tardía de la traqueostomía. Para esto vamos a basarnos en este artículo, el cual es un metaanálisis en donde estuvieron involucrados alrededor de 3.145 pacientes, los cuales se dividieron en dos grupos, de los cuales 1.619 de estos pacientes pertenecían al grupo donde se colocaron de manera precoz la cánula y 1.526 de forma tardía. Como resultados, dieron que la traqueostomía temprana, o sea, que se realizó en los primeros 7 días, en comparación con la tardía, que se realizó después de estos 7 días, puede reducir la incidencia de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y los pacientes relacionados a esta neumonía tenían mayor tendencia a quedarse en cuidados intensivos y estancia en el hospital, así como el riesgo de la mortalidad. Entonces, como conclusión de este artículo es que hay mucho más beneficio en que se realice en los primeros 7 días la traqueostomía que después de estos 7 días. Y bueno, esta fue la clase de hoy. Muchas gracias por poner atención y nos vemos en aproximadamente un mes.